Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se te va. Sabe que será celosa y yo nunca le confiaré. Si quieres, duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Si Rosalía nos advierte en este verso de una de sus canciones sobre los peligros de la fama, es porque no solo duele el fracaso, también puede doler el éxito. Cuando convertimos nuestras metas laborales en un único objetivo a cumplir, puede convertirse en una cárcel en la que queden atrapados nuestros sueños, el disfrute o la salud mental. Hoy aprenderemos a superar la frustración, a ampliar nuestra mirada y a ensanchar los caminos de la felicidad, y todo ello con alguien que lo ha vivido muy de cerca. ¿Empezamos? Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad. Con Dafne Cataluña, Juan Nieto, Aroa Ruiz y Rebeca Gómez, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Descubre más en iepp.es. Bueno, empezamos. Bienvenidos. Tengo a mi derecha a Rebeca Gómez de la casa. Encantadísimo de estar Encantada. otro día más contigo. Encantada de estar con vosotros. Un placer. Igual. Y Manuel Burke, el gran Manuel Burke. Hola, ¿cómo estás? Oye, yo no sé si aprenderemos algo, ¿eh? Te lo digo porque yo sigo enfrascado en la lucha contra todo eso que has dicho. Genial. Pues aquí no buscamos un único discurso. Es decir, al final, vale. por contraposición, a veces también, igual luego nos sorprendemos si estamos en el mismo punto. Igual ¿o no? sí, igual sí. A mí el contraste y el conflicto me encantan. Ah, ¿te gusta? Sí. Vale, bien, perfecto. Bueno, te Caña. presento un poquito para quien no te conozca, que no sé dónde habrá estado Dale. metido, ¿vale? Actor, cómico, guionista, presentador. Para poner nombre a alguno de los trabajos que has hecho en cine, has coprotagonizado, ¿se dice así? Sí. Coprotagonizado. Requisitos para ser una persona normal, que además te supuso nominación para los Goya. Sí. Enhorabuena. Sí. En Bueno, televisión. me perdí, o sea, que no. Bueno, Tampoco- mira. eso me va definiendo, ¿no? Vamos a coger esos. Sí. Había que estar ahí. Luego se gana o no, pero había Ya, que estar pero solo gana uno. ahí. Bueno, pues vamos a coger esto, ¿no? Porque tiene también que ver con el éxito, con el fracaso, Claro. con cómo, qué es el éxito para cada uno. Luego os cuento, cómo fue, porque es un proceso doloroso, ¿eh? ¿Sí? Ay, sí. Sí, claro, por eso lo de no, tienes que estar ahí, no funciona como que te das una palmadita en la espalda por haber estado nominado. Ujú. De hecho, hay Dale. hay la maldición del Goya Revelación, que se dice, ¿no? Que Sí. es que los que están nominados o ganan el Goya Revelación luego no trabajan. Esto es una cosa que se dice. Oh. Yo lo viví en mis propias carnes, porque ¿qué pasa? Yo vengo de la comedia, vengo del guión, me nominan por una película y de repente eres el foco y el centro de atención de la prensa y de todo el mundo. Y además a mí, que era de la cadena SER, me decía todo el mundo: lo vas a ganar, lo vas a ganar. Y yo me lo creí. Entonces yo iba con toda la humildad del mundo aparente, pero por dentro lo voy a ganar. Y además tenía pensado el discurso ya para flipármelo y viralizar con mi discurso, que era como súper integrador, y iba a tocar mogollón la fibra de la gente. Y no lo gané. Y entonces fue el segundo que se entregó. O sea, la gala de los Goya Ojalá, es larguísima. Sí. Entonces, mi mente, desde el minuto 10 de la gala hasta las 2 horas 40 que duró 3, estuvo pensando cómo puedo hacer para volver a estar aquí. Entonces, Wow. mi carrera, que era desde la comedia, desde la tranquilidad y tal, de repente se convirtió como en una especie de búsqueda ansiosa de proyectos que me pudiesen devolver A ese punto. a esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, yo en requisitos además engordé, era una persona como simpática, afable, y de repente adelgacé. Yo ya no era el actor que se había visto en la peli, era otro, y empecé a pedirle a mi manager que me buscase castings de dramas. Mm. Y entonces me pasé 2 años rechazando un montón de proyectos de comedia solo para hacer drama y poder estar ahí. Y claro, la gente no me encajaba. Claro. Sí, que al final era como forzar. Entonces forcé una situación por volver a saborear las mieles de aquello que fue tan gratificante y sufrí mucho.
Entonces creo que esto le pasa a la gente, como quiere volver a estar ahí, de repente es, ¿qué hago? Lo de, no, es que a mí no me contratan, no te contratan para lo que tú quieres cuando ganas un Goya, porque lo que quieres es ya el prestigio. Entonces tú antes hacías trabajos, digamos, de alimentación y de repente ahora te has puesto una meta mucho más alta porque sabes lo que significa y ahora vas hacia esa. Entonces yo, por suerte, me di cuenta y me llegaron cosas buenas de esto, ¿eh? Pero yo rechacé el intermedio, antes del intermedio lo rechacé 2 veces. Porque yo no quería eso. Claro. Sí, entonces creo que esto refleja un poco la reflexión que hacemos desde el principio, de cómo te engañas a ti mismo buscando algo que no sabes que estás buscando en realidad y que está tapando agujeros de otras cosas. Claro. Pero fíjate, es muy interesante porque a estas conclusiones que llegas ahora por haber vivido esto, ¿crees que hubieras llegado igual si no hubieras pasado por ahí? No, claro, y creo que si todo me fuese súper bien. Bueno, no iba a mencionar a Miguel Herrán, pero entonces le meto en un juicio que no le quiero meter, porque yo bromeo mucho con él, de si yo hubiese ganado yo estaría en La Casa de Papel, en el Élite. No es verdad eso, es una mentira gordísima. Pero yo bromeaba siempre mucho con esto de él fue a Élite porque ganó, hubiese ido yo no, no tiene sentido que estuviese en Élite. Entonces, pero creo que si todo te va bien, no te paras a pensar nada, porque ya te va bien. Entonces las reflexiones del fracaso son muy importantes para para sentar tu vida, para darte cuenta de cuando la cagas, cuando estás actuando mal. Si todo te va bien, es más difícil darse cuenta. Claro. Es un poco lo que decíamos con ensanchar, ¿no? Porque al final, cuando tenemos una meta súper rígida, súper clara, una fotografía exacta en nuestra mente de lo que tiene que ser, es que es muy difícil. Es decir, ya tiene que, no sé, coincidir un montón de factores para que se dé la foto exactamente como la tengo en mi mente. Entonces, ensanchar quiere decir flexibilizar. Claro. Quiere decir que si esa foto me inspira, guay, pero que haya otras. Planes B y planes C, sí. Uh-huh. Y porque claro, si es como poner toda tú tienes un dinero vital, ¿no? Uh-huh. Y es ponerlo todo al rojo. Y olvidarte de todo lo demás. Y hasta el punto de que te puedes olvidar de tu vida familiar, porque solo piensas en una cosa. Uh-huh. En nuestro caso, en la industria del entretenimiento, como hay tanta fascinación por la fama y por... y ahora pasa con los influencers, yo creo, porque claro, yo lo he vivido desde la televisión, el cine, etc. La música tendrá lo suyo, ahora está en las redes. Entonces, si un chaval de 12 años quiere ser un influencer y todo lo deposita, todos sus sueños, sus expectativas, sus esperanzas en tengo que conseguir esto, hay muchas posibilidades de que seas infeliz. Y esto le pasa a los actores. Pues es muy difícil porque depende de cosas que no están en tu mano. Por mucho que nos hayan vendido la idea de quien se esfuerza lo consigue. Quien se esfuerza, se esfuerza. O lo de si lo sueñas, lo conseguirás. No es verdad. Si lo sueñas, lo sueñas. Y luego si lo consigues es otra cosa, que depende de un montón de factores que en un porcentaje están en tu mano y en otro no. Entonces yo conozco actores que se esfuerzan muchísimo, que han hecho muchos cursos y tienen mucho talento y no trabajan. Entonces nadie nos da herramientas para eso en nuestro sector. Y luego hay otra cosa, que es, tú eres un niño en mi caso, cuando me obsesioné primero me obsesioné con la publicidad y luego ya con el cine, pues tendría 12, 13 años. Claro, una persona con 13 años, súper inestable emocionalmente, que aún no sé ni cómo funciono, y de repente pongo una meta en mi vida a la que tengo que perseguir con 13 años. Yeah. ¿Tú le haces caso a un niño de 13 años? No, le dicen, no te puedo hacer caso porque tienes 13 años. Pero sin embargo es como me lo he puesto como meta y como sueño, ya lo tengo que perseguir. Entonces, claro, yo viví mucho tiempo persiguiendo una zanahoria, porque encima, como tú no estás persiguiendo el dedicarte a... Estás persiguiendo la imagen de tú dedicándote a, triunfando Exacto. Estás persiguiendo una imagen. Igual no sabes ni lo que significa eso en realidad. Es decir, que igual no es así. No, claro. Triunfar o dedicarte a eso es que igual no es así como tú lo has romantizado. Claro. Ni todo el camino. Nadie piensa en todo el camino. Alfombras, ¿no? Y digo alfombras de estrenos y tal. Uh-huh. Y entonces llega un momento que tienes miedo de no dar la talla. Entonces, en el periodo de formación vives más en la expectativa que en la formación, que en el aprendizaje. Le pasa a muchísima gente. Yo he ido a varias escuelas y había mucha gente que tenía una ansiedad por sentirse artista
y sentirse tanto en dirección como en guión, como en todo, que se perdían ahí. Y hasta que no te das de cabeza, hasta que no empiezas a hacer programas de televisión local, no te das cuenta de lo que es trabajar y te puedes perder en el vacío de eso. Yo, además, que mis padres son clase media acomodada, que siempre me han dado lo que he querido, me podía haber quedado en un bucle de estudios para siempre. Ya. Porque como me apoyaban... Bueno, queda muy claro, ¿eh? Esa parte oscura, ese lado oscuro de todo esto queda claro, pero me gusta porque nos hemos ido yendo a este otro terreno de las expectativas que tiene que ver más con el nuestro, con el psicológico, aunque yo creo que es muy fácil, se entremezclan muy bien. Y le decía antes a Juan que al principio cuando preparamos este podcast y el contenido, yo automáticamente pensé en el estoicismo. O sea, precisamente es una de las corrientes de pensamiento que me parece que trabajan muy bien esto de las expectativas, esta idea de Epicteto de no pidas que las cosas sucedan como deseas, sino que desea que sucedan como suceden. Es como, pues ya está, ¿no? Esa lógica, esa razón ahí tan extrema. Y justo hace unos días me encuentro con un periódico que conoceréis, un articulazo relacionado con esto. ¿Cómo ser infeliz siempre? 2 puntos. Tener expectativas demasiado altas. O sea, justo lo que nos estás contando, Manuel. Justamente. Entonces he dicho, me voy a ir del estoicismo y voy a ir a estos otros autores un poquito más recientes, ¿no? Entonces hablaba de que precisamente la felicidad, que tanto trabajamos desde la psicología positiva, hablaba de distancia que hay entre nuestra vida y nuestras expectativas. Y yo reconozco un poco incluso de tristeza nada más leerlo, porque decía, ¿por qué tiene que haber tanta brecha entre la vida y las expectativas, ¿no? Cuando sí que se puede construir una vida, bueno, pues por lo menos con pasitos relacionados con eso. Bueno, vamos por ahí, ¿no? Pero sí que te queríamos preguntar, y nos lo has adelantado ya un poquito, ¿alguna vez te ha ocurrido que es verdad que nos has contado ese que además es como el culmen, ¿no? Pero bueno, cualquier objetivo dulce y soñado con el que tú creyeras que te ibas a realizar se acabó convirtiendo en un camino tortuoso por culpa de las expectativas? No solo que por el resultado, además, tú emprendieras otro camino más como el que nos has dicho de esas primeras, no sé, 2-3 horas, que duraría más la gala, pensando ya en aquello, sino después te ha ocurrido e incluso después... Es que yo creo que pasa con todo. Otra cosa es las reformas... son el estadio perfecto o el escenario perfecto para valorar esto. No hay peor actitud en una reforma que tener las expectativas muy altas. Sobre todo si no eres multimillonario, que es lo que limita en todo las expectativas. Sí, ¿no? El dinero. Se nos ha acabado el presupuesto, no haga nada más. Claro, ya el hecho de hacer una reforma ya es increíble, de poder hacerla, porque ya supone que tienes una casa y tienes dinero para pagar una reforma. Eso ya es increíble. Esto démoslo por hecho, que es increíble. Pero una vez te metes, si tú tienes las expectativas altísimas de yo quiero una casa perfecta, estás condenado. No hay nada peor que tener las expectativas altísimas. Porque los reformistas además te dicen que la única manera de que todo esté perfecto es volver a hacerlo. Y para eso tienes que tener mucho dinero. Es decir, si ves que, pues yo por ejemplo cuando acabé veía como las paredes torcidas, los techos... Primero que mi edificio es muy antiguo, ya es el contexto. Ya hay cosas que no puedes cambiar. Segundo, se te va a olvidar, me decían, se te va a olvidar que ahí está, la puerta está torcida y entonces era como el borde del marco de la puerta se juntaba cada vez más a la pared, ¿no? Así, como iba pegándose lo torcida que estaba la pared. Pero yo no podía parar de verlo. Entonces yo tuve unas semanas de decir que he hecho, ha salido todo fatal, no me gusta esto. Y llega un momento que la vida ya te tira y al final te olvidas porque al final las cosas se destruyen. La entropía se come todo. Pero al principio lo pasas tan mal y si no eres capaz de superar esa fase, de decir yo qué me esperaba y qué tengo. Total. Pero fíjate, nos has hablado de las reformas, que es un evento estresante para todas, pero ¿y en las relaciones interpersonales? ¿Y una pareja o un amigo? ¿Y cuándo me tienes que contestar a un WhatsApp? ¿O me vas a felicitar el día de mi cumpleaños? ¿O cómo me tienes que hablar? Ese espero que... O cómo me tienen que tratar los demás. Esa es una gran expectativa. Eso es. Yo noto también en mí, y también creo que pasa mucho en mi entorno, que al final, como tú tienes las expectativas muy altas de lo que deberías ser, se te exceden a lo que eres. Entonces hay un margen que no existe, pero tú crees que existe. Y entonces, como hay mucho de estatus en nuestro entorno laboral, digo, en todos hay estatus, ¿no? Hay un sometimiento al estatus y una búsqueda por estatus
y nos condiciona mucho a todos, pero hay un punto que el exceso de expectativas hace que tú creas que no te están tratando como deberían. Sí, o como te mereces. O como te mereces. Y en el fondo es falta de autoestima tuya personal porque estás intentando ponerte más arriba de lo que deberías y entonces ahí se sufre un montón. Total. Y hay enfados y es que ¿cómo me hacen esto? ¿Cómo no me invitan a esto? ¿Sabes? Es que se creen, ¿no? Y tiene mucho que ver con la expectativa eso también. Total, para eso tenemos una novelista que nos ofrece una formulilla interesante, se llama Jodi Picoult. Ella es autora de un libro que se llama Pequeñas grandes cosas y dice, hay dos maneras de ser feliz. O mejoras tu realidad, ojo, eso también daría, o rebajas tus expectativas. Manuel, ¿qué opinas de esto? ¿Hay dos maneras, esas dos maneras de ser feliz? Yo creo que son compatibles. Compatibles. ¿No? Claro. Sí, hubo un debate con Soul, la peli de Pixar, Sí. que unos decían que guay que esté hablando de las cosas pequeñas y otros decían de, joder, ya parece que no puedes tener sueños ni metas, ¿no? Que es como algo nocivo. Yo creo que son compatibles, pero en equilibrio. Claro. Yo lo digo por mí, por lo que a mí, igual hay gente que con las expectativas altísimas es súper feliz. Es que me parece complicado si no eres multimillonario, insisto. Cuando vamos a los extremos es que pasa un poco que no, que ahí la cosa no funciona, o por arriba o por abajo. Entonces sí, nos llevamos las expectativas a los extremos, pero yo creo que, bueno, de hecho es que desde la psicología positiva estudiamos el bienestar de manera científica, sistemática. Entonces es cierto que el sentido o el propósito es uno de los pilares del bienestar y esto ya está súper consolidado. Entonces, por supuesto que tiene que haber primero un reconocimiento de quién soy para luego poderme proyectar hacia un propósito o hacia varios propósitos. Si no, qué infierno de vida, ¿no? Claro. Es que muchas veces pensamos que es solo un propósito y ya está. Y además un poco con esta influencia americana de para lo que has nacido, tu propósito vital. Cuidado. Tus propósitos vitales, que puede ser desde charlar con la vecina hasta, es decir, y hacer, no sé, divertirte o conexión con otras personas, hasta cosas mucho más grandes y bueno, no sé, así más grandilocuentes. Pero no es solo el sentido, sino que luego también está la parte de emociones positivas, de saber abandonarse y dejarse llevar en lo cotidiano. Es decir, poder mirar al futuro, sí, pero también poder mirar un poco en el momento presente y poder disfrutar de esa parte. Yo creo que cuando nos ponemos una meta tan determinante como volver a ganar un Goya y llegar a esa foto, es que el camino es lo que dejamos de recorrer. Es decir, solo buscamos como ese momento y ya el disfrute que conlleva el día a día, bueno, yo no sé cómo igual te preparas para ello, ¿no? Pero no sé, la cara B, es decir, lo que no se ve detrás de los focos, ¿qué cosas son las que uno hace, se prepara? ¿Cuál es ese día a día de disfrute o de esfuerzo, no? Sí, hablábamos, creo que por teléfono, lo de... Claro, yo tiendo a ser muy obsesivo. Uh-huh. Y da igual el pilar de mi vida en el que esté, de repente lo ocupa todo y eso es lo único que existe y no hay nada más. Entonces mi psicóloga me ha ayudado mucho en esto a intentar ver que hay más y a dejar espacio a otros pilares y demás, ¿no? Entonces ella me propuso un ejercicio que yo le llevé a lo grandilocuente, que es hacer una lista de las cosas que te dan serenidad. Felicidad es como un poco, pero que te hacen sentir bien. Uh-huh. Y entonces yo, en vez de hacer una lista, lo llevé a lo estético y entonces me hice una libreta. Me compré como una especie de Polaroid, como para hacerlo visual, que es algo que me importa mucho. Y entonces iba poniendo en cada página cosas que me gustan, para cuando yo esté totalmente obnubilado por la obsesión que tengo en ese momento, recurrir a la libreta y darme cuenta de, ostras, mira qué cosas tan guays tengo. Conectar con eso. Claro, y entonces ahí es donde de repente te das cuenta que la vida son muchas cosas, que no se te olvide eso, que parece como muy fácil de olvidar. Y yo ahí me ponía desayunar viendo NBA, ¿no? Esto te lo decía a ti. Pero claro, si lo llevas al extremo, yo hay veces desayunar viendo NBA, que veo partidos resumidos, que no se piense la gente que estoy aquí 2 horas, no, veo partidos resumidos que duran media hora y es mi desayuno, mi ritual para empezar el día bien. Uh-huh. Llega un momento que tengo tanta dependencia a que si no lo hago, todo lo demás no tiene sentido, que se ha convertido en una obsesión. Yeah. Entonces de repente, incluso en situaciones delicadas, digo, ¿pero qué vas a hacer si no tienes tiempo? Está esta persona no sé qué tal, ¿qué te vas a escapar a hacerte tu desayuno?
por encima de todo lo que está sucediendo. Ya lo he convertido como... Entonces, en eso hay que tener cuidado también, porque... Claro, Hay es que como... buscar alternativas, ¿no? Claro, Para es poder dar ser un codazo flexible. a alguien en la cara para que me deje cerrar la puerta y Y que ver la esté todo NBA. ardiendo alrededor y yo poder ver mi desayuno con la NBA. Ya se ha convertido en eso. Pero tengo como rutinas pequeñas que me hacen muy feliz y que me ayudan a olvidarme de mis otras obsesiones que están más dependientes a lo laboral, etcétera. Pero esto que has dicho de tengo otras más pequeñas, más asequibles, es la clave. Cuando hablabas de tu libreta, has hablado de varias. Entonces, Sí. puede que ese sea uno de tus momentazos top y que incluso con ese hábito has ido perfeccionado hasta el punto de que ya generas casi lo que nosotros llamamos un anclaje de decir, es que en cuanto ya me pongo con mi café y con el resumen del partido, ya estoy Me ayuda, anticipando. es mi despertador eso. Claro. Entonces, es una pasada, pero qué bien que te conozcas, Manuel, y que sepas que necesitas otras posibilidades más pequeñas para cuando el edificio esté ardiendo, aún así, Claro. contenerte, ¿no? Ya, y decir, oye, igual tienes que ayudar a la gente Ahora porque ve igual- tu partido. No, es media hora. Es media horita y Claro. estoy Nada, a tope. ya está. Ya estoy. Y Sí. ese ejercicio, muy parecido al que te ha planteado tu psicóloga, lo planteamos, lo prescribimos nosotros muchas veces. Es verdad que le has dado un punto plus con lo visual. Sí, porque además pongo frases, tal, no sé qué. Eso es. Pero bueno, tu lista de placeres o tu lista de fuentes de emociones positivas, porque a mí me gusta explicar a la gente con la que acompaño, o a alumnos o pacientes, que muchas veces no tenemos claro qué nos genera eso. Entonces, ¿cómo voy a ir a buscarlo? Claro. Si no sé qué es lo que me genera o no me he puesto en práctica ese perfeccionar, que esto me reporte eso que necesito en ese momento. Claro. Así que, pero aún así, en la línea de lo que te planteaba Juan y relacionado un poquito con esto, ¿tienes alguna otra forma de desligar ese quién soy de qué hago? Lo que tú eres de lo que tú haces. Bueno, mi familia, ¿vale? Yo creo que tengo la suerte de tener una familia funcional, compuesta por buenas personas y que me han ayudado mucho siempre, y yo creo que eso hace que, claro, yo sigo siendo el de la familia. Entonces, creo que esto le pasará a mucha gente, que en tu casa me da igual lo que hayas hecho porque eres un hermano más, ¿no? Y entonces esto hace que te bajes mucho a tierra y... Puede ser, cuando es funcional, como muy bien has acotado, un factor de protección. Puede ser todo lo contrario. Pero cuando funciona... Claro, por eso digo que no es una familia tóxica. Yo en ese sentido creo que si tienes la suerte de tener una familia bien... Y tenemos pruebas objetivas de que en tu caso es verdad. Claro, es verdad. Luego lo contamos. Sí, pero tenemos pruebas de que tiene una familia sana emocionalmente. No quiere decir... Una familia perfecta, que todos tenemos nuestras taras, pero que quiero decir que nos esforzamos por intentar hacerlo correcto, vamos. Elogiamos mucho la imperfección. Sí, de la familia perfecta. No existe. Bueno, luego voy a poner cebitos. Lo primero, la prueba, que luego lo contamos. Y lo segundo, luego hemos preparado un ejercicio que va de romper esa familia perfecta, pero bueno, no me adelanto. Vamos con nuestras secciones, si os parece. Venga. Porque tenemos primera sección de la segunda parte del podcast, que son las claves. Y aquí, Burke, te animo a que me ayudes un poco a elaborarlas, ¿vale? Porque son 3 claves que más o menos he ido pensando en relación a lo que hemos hablado. Una de las claves, y es para que la gente se pueda llevar como tips y cosas prácticas para, oye, me siento identificada, ¿qué hago ahora? Vale, pues la primera, diversificar lo que te hace sentir bien. No solo hay una cosa, en tu vida en general, no solo hay una. Hay muchas y te pueden reportar bienestar. ¿Te parece un buen tip? Sí, ¿no? Es decir, no solo hay NBA, que otras cosas podemos ponernos en el desayuno, por favor. Ni ganar el Goya. No, hay pocas otras. Sí, no, además está muy vinculado al tipo de desayuno también. Vale. Sí. Fíjate, ya entran cuestiones Claro, poderosas. es el café que sea bueno. Claro. A mí un mal café me destroza el día también, O sea, que digo que parezco aquí como, wow, qué sabido. No. Como tomo un mal café, chao. Este es el segundo, Este es el segundo. Yo ya venía feliz, Es decir, el segundo ya no es tan determinante. No es tan determinante, no. Pero el primero tiene que saber bien, si no es que... Si no es día. que se destapa el sinsentido de la vida. Ya. Bueno, pues a la libreta, cafetazo. A ver si la segunda pauta te puede ayudar para un día de mal café. La segunda pauta es deja ir lo que pudo ser y abraza lo que realmente es. Eso es difícil, Es difícil. Entra la aceptación aquí.
Ya, ¿No sirve para el café? No sirve para el café. Esa es muy ¿Cómo lo difícil. ves? Esa es la meta en la vida de cualquier persona, ¿no? Pero es muy difícil. Porque luego hay cosas muy difíciles de aceptar. El contexto lo hace todo. Si eres multimillonario, es más fácil aceptar ciertas cosas. Bueno, pero fíjate, podríamos jugar a ese juego y... Claro, es que si te han nominado un Goya es más fácil como aceptar. Ya, pero... Sí, siempre hay y tal, pero hay un límite por debajo que es Eso muy sí. difícil. Eso sí. O sea, ¿Pero que te parece que la aceptación sería una forma de evitar que el éxito como horizonte se convierta en una trampa? Sí, claro. Vale. A eso se refiere, Eso sí que Juan. lo creo, sí. Luego, pues hay otras cosas como no tengo piso, no tengo trabajo, he nacido en qué país, que eso, pues mira, Total. ahí ya este discurso cambia por completo. Claro, ya el hueco entre Sí, lo sí. que espero y lo que tengo Ya, es que es otra, es tan demencial tema. que no- Sí, no se aplica. Y la tercera clave, se trata de hacer un cambio de chip y aplicar la perspectiva en todo esto, ¿no? En pensar nuestra vida no como una serie de éxitos a conseguir, sino como un camino más bien y un guión que va a estar en constante evolución. Sí, eso me parece bien también. ¿Te gusta? Sí. Claro, eso es así. No, porque siempre se puede morir alguien, por ejemplo. Entonces eso ya no es el guión que tenías previsto, en ningún caso, ¿no? Pero es la pura vida, narrativa. pero no. Ujú. Bueno, pues hecha esta sección viene el siguiente momentazo, que es el momento fuerte. Y aquí es donde... Aquí hay que hemos aclarar cosas. Aquí es donde tenemos Hay que la aclarar prueba cosas. de la familia de este caballero que tenemos aquí. Y efectivamente, es una familia equilibrada, ¿no? Porque cuando le hemos enviado el test fuerte, lo ha rellenado. ¿Quién lo ha rellenado? El tema es que tú me mandaste el link del test y mi hermano es psicólogo y entonces lo mandé a él porque él hace test, porque tiene una consulta. Y entonces cuando fui a rellenarlo esta mañana ya estaba hecho. Y yo dije, pero yo no lo puedo hacer, ¿por qué? Y nos hemos dado cuenta de que han sacado el test que ha hecho mi hermano, no el mío. Porque lo probó y lo hizo él. Y ahí es donde hemos visto, efectivamente, que nos Es hemos una mirado persona el test y increíble, decimos, claro. oye, pues una persona increíble, efectivamente. Bueno, seguro que ha hecho Pero trampa. bueno, luego te hemos pedido que lo repitieras tú y Y no ha salido tan y bien. aquí es lo que vamos a comentar, el tuyo, no el de tu hermano. Que además es colega y también Sí. conoce este campo nuestro, Sí, con lo cual ha sido divertida el Sí. comienzo de la conversación. Sí. Tu perfil es muy saludable, Manuel. Y claro, era el de Jaime. Bueno, un saludo para el colega. Sí. Vamos con el tuyo. Voy a empezar comentando, como otras veces, para las personas que puedan no saberlo, que simplemente el test fuerte es un test que utilizamos en el IEPP para evaluar las fortalezas, que es un recurso que tenemos todas las personas y que utilizamos en distinta medida, más o menos saludable. No solemos estar acostumbrados ni acostumbradas a que precisamente un test nos hable de lo que se nos da bien, de lo que nos sale natural y auténtico, así como que cuando pensamos en eso, sepamos que a veces también puede tener un lado oscuro. Bueno, pues este test nos revela todos esos datos, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero destacar es que hay 3 niveles de fortalezas con 3 colorcitos y en el caso de Manuel tenemos que han salido 8 fortalezas en color naranja, o podemos hablar de fortalezas que utilizas de una manera muy frecuente y eso significa cosas que ahora vamos a ver. 5 fortalezas en azul, que podríamos decir que son las que infrautilizas, y un núcleo, el más grande de todos, que es el de 13 fortalezas en verde, ¿vale? Y eso tiene que ver con el bienestar psicológico. Que, bueno, pues con este juego de números podríamos hablar de que es medio, es decir, no está nada mal, pero es verdad que con algunas cuestiones pues podría ser mejorable. Lo primero, ¿cómo? No me sorprende. ¿Vale? Conociéndolas, conociendo esas fortalezas, poniéndole nombre y sobre todo identificando qué es lo que vamos a hablar ahora. Si tú te identificas con eso o no, ¿vale? Entonces vamos a comentarlo un poquito rápidamente. Tú tienes tu perfil delante o lo has tenido y si no te lo volvemos a pasar. Sí, lo tengo aquí. La idea es, primero, ¿qué te ha parecido? ¿Alguna sorpresa o qué sensación al ver esos resultados en ti? Sin pensar en el del hermanito. No sé, porque a mí me parece que estos tests, estos no, porque estoy como metiéndonos en un saco, pero en general me parece que hay que tener una honestidad muy grande y diferenciar lo que sientes de cómo debes actuar. Uh-huh. Y entonces ahí hay un espacio para mí una zona muy gris, porque claro, es muy difícil ser. Yo recuerdo una cosa que a mí me ayudó mucho a escribir, que es el eneagrama.
porque tipificaba muy bien formas de ser y eso te permite como separar perfectamente a la hora de escribir y entender a personajes y tal. Y yo recuerdo que me lo enseñaron en la escuela de interpretación y todo el mundo quería ser el que se le llamaban el artista. Ya. Como de, no, yo soy así, porque claro, es lo que a mí me gustaría ser. Soy el Y número entonces 2. todos se engañaban en los test y eran 140 preguntas. Ya. Porque claro, al final es lo que tú quieres ser y cómo te ves a ti mismo y muchas veces hay tantas trampas. Ese juego, esa explicación está en el test, está en azul. O sea que en realidad está bien, es honesto. Y ha Y al salido revés, esa visión hay gente tuya. que se autocastiga mucho y quiere ser como muy clara con sus defectos. Ya. Y Vale. entonces Me pasa mucho eso. claro, porque depende también de la moralidad de cómo te veas, Claro. mucho de la ética. Si tú consideras que eres una persona increíble y luego eres un egoísta, Vale. ahí hay una trampa también, ¿no? Te voy a proponer un juego, Manuel. Te voy a pedir que escojas alguna de las fortalezas del test. ¿Alguna? Escoge, sí. Léelas y la que sea que te llama la atención, por lo que sea. Honestidad. Porque ya Tal estuvimos cual. hablando antes, Venga. sí. ¿Qué significa esa fortaleza para ti? O te diría, ¿a qué te ha ayudado a ser, a hacer, a vivir? Bueno, para mí es honestidad conmigo mismo. La honestidad es compleja porque hay una honestidad en mi entorno laboral. Es decir, la honestidad con la que yo trabajo. Porque al final yo soy guionista y hay una cosa que cuando tú escribes una historia hay un tema detrás. Entonces ahí hay una honestidad de lo que estás contando. Entonces esto es muy importante. Luego hay una honestidad de la presión social y de cómo tú te comportas dependiendo de quién esté delante. Que esto es importante, ¿no? Lo que decíamos del estatus. Luego está la vergüenza, porque la vergüenza muchas veces se come en la honestidad por vergüenza. Ujú. Y entonces ahí me parece que es un temazo. Que es un temazo, que es un juego. Vale, ¿hay alguna fortaleza dentro de las que ves? Y te voy a pedir que te fijes en concreto en las que están en color naranja, que a ti te genere especial agotamiento, cansancio o malestar, porque tiene que ver con esas fortalezas que a veces no siempre nos generan resultados positivos. ¿Hay alguna que tú dirías que sí, que te lleva a esa falta de vitalidad? ¿O simplemente eso, a desgaste? Por ejemplo, equidad, que es una cosa complicadísima, a mí me supone desgaste. Ujú. ¿Por qué he sacado tanto en equidad? Porque yo no soy muy equitativo en realidad. ¿Qué he puesto? ¿En qué he engañado? No has engañado a nadie porque eso es una foto de cómo tú funcionas y efectivamente es posible que lo que esté reflejando es esa importancia que ahora estás revelando, ¿vale? Lo que nos viene a decir en ese nivel es que para ti eso es un valor, es un principio de vida y para ti es importante que eso rija moral, cada una ¿no? de tus actitudes Claro. y conductas. Pero fíjate, no tenemos tiempo para profundizar mucho, pero es una de las fortalezas en las que a mí me gusta entrar un poquito más y explicar que no es lo mismo que igualdad, es precisamente tener en cuenta el qué, el quién y el Sí, sí, contexto claro. y que eso nos lleve a veces a hacer diferencia para conseguir bueno, pues es un trato a lo mejor justo. Tiene que ver con el nivel... Pero no es con tu emocional, concepto, es de trato a los demás. es en Es que cuanto yo a le todo. doy En cuanto a todo. sobreimportancia a eso. Pero tocaríamos en cuanto... Pero por eso, por lo que os he dicho, por el tema del estatus, yo no hay nada que deteste más que en mi trabajo, en la industria audiovisual, tratar de menos a los que supuestamente están por debajo. A los que ya, fíjate que yo ya me he tenido que corregir, ¿no? A un becario, a un redactor. O sea, es una cosa que detesto profundamente. Y eso viene de educación paterna. Porque mi padre, en ese sentido, nos insistió mucho en todo el mundo es igual. Eso es Entonces, la fortaleza de la equidad en muy presente. Y entonces creo Manuel. que igual esta sale en naranja porque me cabrea muchísimo. ¿Y sabes qué suele pasar cuando esta fortaleza sale en naranja? Que a veces esperamos que el resto de personas, por ejemplo, la tengan en el mismo nivel que nosotros Ya, y para las demás personas sea igual de importante. Igual sí hay un punto Y de eso cabreo, no. sí. O nos creemos que, y aquí nos pondríamos filosóficos, pero que el mundo puede llegar a ser absolutamente justo. Y el mundo no es justo. No lo es, no lo es. A ese es el nivel. Entonces, que tú la moderaras sería saludable para ti, pero no quiere decir que la abandones, y mucho menos la parte que tiene que ver con, pero que con la moral. Pero si efectivamente tú ahí eres capaz de moderarla para hacerla más funcional, no va a abandonarte, pero te va a suponer bienestar, porque es una fuente de bienestar para ti. Cuando consigues que eso se haga o ves que eso es posible, eso te genera bienestar, te hace funcionar más óptimamente. Y además hay como distintas cosas. Yo, por ejemplo, me olvido de los nombres con mucha facilidad. Es una cosa que me cuesta, es una debilidad que tiene que ver mucho con el despiste y demás. No significa saberte el nombre de
de un becario. Significa que te tomes algo con él. Que te estés con un café y te cuente su vida y tú la valores igual que la tuya. Y eso es muy difícil. Vamos, es que es... Eso es autenticidad, que son varias fortalezas ya juntas. Sí, pero eso es muy complicado, lo hace muy poquita gente. Es como, tenemos una dependencia social al estatus y a dónde estás tú y dónde están los demás y qué me merezco yo y qué se merecen los demás, que es terrible, a mí me parece terrible. Que nos reduce a animales, a simios, simios complejos. Pero hay un punto de tanta sometimiento a eso que para mí estructura horizontalmente todos los problemas que hay casi. Es bonito porque cuando tocamos esa tecla de las fortalezas en concreto... ¿Ves cómo me saca? Este es el naranja, ¿no? Esto es el naranja. Es que nos pone naranjas casi me pone naranja, es verdad. Porque admito, es que moviliza mucha energía y eso es lo malo, ¿no? Que a veces nos desgasta. Demasiado nos desgasta. Eso es. No que abandones esa línea porque eso y como tú eres tú. Y eso te hace único y eso está bien. Última, y para terminar, ¿hay alguna de las fortalezas que tú dirías que, por ponerlo en relación con lo demás que hemos estado hablando, te ha ayudado especialmente o te has apoyado en ella, ha sido un bastón de alguna manera especial para gestionar este juego de expectativas, este lado oscuro de la fama de la que hemos estado hablando hoy? Bueno, el humor, yo creo que el humor, más allá del humor profesional, el humor en el día a día a mí me parece súper necesario para relativizar. Y creo que en un contexto determinado puedes bromear de lo que sea. En la muerte de mi madre, por ejemplo, el humor nos ayudó muchísimo. Y era un humor muy, muy salvaje y muy libre, pero nos ayudó un montón. Y poder reírte de ti mismo y poder exponer tus mierdas ante los demás, riéndote de ti mismo, es una de las mejores cosas que hay, porque relativiza el problema. Entonces yo me he reído mucho de lo de perder un Goya y flipármelo queriendo ser Luis Tosar, precisamente porque lo reduce, lo desinfla. Si lo tomas como una cosa súper seria, se va a quedar siendo algo demasiado grave, demasiado dramático. Y reírse lo desinfla, es desinflar un globo. Total, queda claro, y recuerdo haberte escuchado describir precisamente ese dolor sobre lo que había significado la muerte de tu madre con el corazón dentro apuñalado, y recordando la peli de Indiana Jones. El corazón. Y ahí es perfecto ejemplo del uso de la fortaleza que sale ahí. Sí. Pues hasta aquí el momento fuerte. Sí, con esta nos vamos a quedar con el humor, ¿no? Y con esta mezcla de humor y honestidad, porque al final ya no. Mi hermano tiene mucho. Mi hermana y mi padre tienen mucho sentido del humor, y mi madre. Y se ríen mucho o sea, en concreto, mi hermano y mi hermana están todo el rato rompiendo límites, pero más que yo, ¿eh? Están todo el rato como yendo un poquito más allá, bromeando de lo que no se debe, como a ver qué pasa, ¿sabes? Porque desinfla, es verdad que sí. Porque cuando provocas una risa de algo grave, a la persona que lo está viviendo es de lo mejor que hay. Permite gestionar la tensión. Claro, es increíble. Bueno, ahora hemos vivido una situación dramática con mi pareja y que hemos estado en el hospital muchos días y tal. Y entonces mi pareja y yo vimos que, dejando en evidencia mi hipocondria y mis obsesiones, por ejemplo, estábamos en el hospital y empezó a oler a fétido y yo decía que no, que era gas. Y entonces de repente yo dije, hay que avisar porque va a explotar, ¿no? Ya. Y yo me lo tomé muy en serio. Entonces ya lo contábamos para que se riesen. O sea, ya me exponía yo ahí, en plan, en la mesa, para que se riesen y aprovechasen y pensasen en otra cosa. Pues mira, hay combinación de honestidad con humor. Claro, es que es claro. un regulador genial. Bueno, pues vamos a la última sección para cerrar con broche de oro, que es el ejercicio. Y aquí, si lo queréis ir haciendo según los relatos... ¿El deporte o quieres decir hacer un ejercicio? El ejercicio aquí es ejercicio de colegio, de coge lápiz y papel. Vale. Y no tiene nada que ver con el deporte, sino con las expectativas, que es un poco el temazo que estamos tocando hoy. Lo he titulado La foto del salón. ¿Por qué la foto del salón? Imaginaos, bueno, igual no tenéis ni salón, no pasa nada, pero es una entelequia, ¿no? Imaginaos ese salón de antes con su lámpara así de cristalitos y tal, y ese fotón gigante que había, pues con el emblema de la familia, con papá, mamá, el niño, el perro,
Vale, pues vamos a identificar nuestra propia foto de salón. No tiene por qué ser una foto familiar, si lo es, pues estupendo. Vamos a identificarla y me refiero a esa foto de lo que me imagino haciendo en la vida. Justo lo que hablábamos antes de esa foto que persigo. Venga, pues vamos a trabajar, ¿vale? Nos la imaginamos, la colocamos en nuestro salón y cuando la tengamos imaginariamente de frente, vamos a ver qué nos hace sentir. ¿Tenéis vosotros vuestra foto? Más o menos. La A foto mí me de sale mi salón de mi me casa. sale un collage, Es Juan. decir, es una foto... ¿O es un salón virtual? Es un salón virtual. Es un salón virtual y es una foto que refleja un poco ese momento de recogiendo un premio, habiendo hecho la maratón, con lo que realmente deseo en mi vida, habiendo cumplido mi propósito. ¿Vale? Es un poco esa foto. Entonces, con esa foto, más o menos la tienes localizada, ¿no? A veces cuesta un poquito. Eso es una foto que está en el salón. Es Con un imaginaria. marco de plata. Puede ser con un marco. Y esa foto igual no existe, igual no ha pasado, ¿eh? Es una foto que nos guía. La clave, es decir, puede que nos cueste un poquito más, un poquito menos, porque aquí vamos un poco rápido, tomad vuestro tiempo para hacerlo. La cosa es que cuando estemos delante de esa foto, nos vamos a parar para ver si lo que me hace sentir es agradable o también hay una parte desagradable. Si es agradable, genial, porque puede que esa foto me inspire y cuando esté un poco perdido digo, la foto, voy hacia aquí en mi vida. Pero si es desagradable y sobre todo si predomina lo desagradable, ojo amiga, porque igual te estás presionando para conseguir algo que igual no va contigo, que igual no es tu propósito, que igual es la foto de otra persona y que tú la has cogido y la has puesto ahí en el salón. Entonces toca enterrar esa foto en el jardín y ponernos una nueva foto o ir poquito a poco construyéndola. Así que de eso va el ejercicio. Y a ti, si nos estás escuchando, ya sabes que todo lo que nos cuentes, comparte, ponnos en comentarios todo lo que te ha parecido. Cuéntanos cuál es tu foto, porque queremos ideas. Y Manuel Burke, Rebeca, ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Igualmente. Se ha hecho corto, ¿eh? Igualmente, Sí. muchas gracias. Os Sí. espero en el próximo episodio y os mando un abrazo fuerte. Hasta pronto. Adiós.